Hola amigos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy se encuentra en Juan capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante. Y dice: Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta aquí la palabra del Señor en el día de hoy. Es bastante más largo este capítulo, ¿cierto? El capítulo 6 es hasta el versículo 71. Bueno, el Señor aquí nos habla de algo maravilloso, ¿cierto? Jesús dice: Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cierto? El Señor en esta hora aquí les hablaba a los apóstoles, y el Señor ya les indicaba, les daba siempre señales de que Él, ¿quién era, cierto? El Cristo. Porque le dice que comieron el pan, ¿cierto? Y os saciasteis. Obviamente aquí el Señor no estaba hablando del pan que comemos día a día para vivir, ¿cierto? El pan que se hace con harina. El Señor les estaba hablando del pan espiritual, el alimento espiritual que estaban comiendo ellos al estar con nuestro Señor Jesucristo. Y les dice claramente: os saciasteis, ¿cierto? Porque imagínense, nosotros al escuchar la palabra del Señor sentimos ese gozo, esa tranquilidad. ¿Cuánto más ellos que estuvieron al lado de nuestro Padre, al lado de Jesús? Con mayor razón, ¿cierto? Se saciaban de aquel pan de vida. Y el Señor le recalca algo muy importante, que hasta el día de hoy esto permanece. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. ¿Cierto? ¿Qué le decía el Señor? ¿Cuál es la comida de vida eterna que permanece? Le vuelve a recalcar lo espiritual, ¿cierto? Es la palabra, su palabra, ¿cierto? Que permanece para vida eterna. Id por el mundo, ¿cierto? Dice el Señor, y predicad la palabra a toda criatura. A esa comida se refiere el Señor, que hay que trabajar por esa comida, les decía, y no por la que perece.
Y hoy en día nosotros, sus hijos, estamos llamados a predicar el Santo Evangelio, ¿cierto? Esa comida que verdaderamente sacia, que sacia completamente al hombre, ¿cierto? Puede tener todo lo material, pero siempre va a sentir un vacío dentro de él, porque el único que sacia nuestra alma y nos hace sentir en paz es nuestro Padre amado. Después dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Que creáis en Él que Él ha enviado, ¿cierto? Que crean que Jesucristo era el enviado de Dios, ¿cierto? Desde el momento que ellos creen, el Señor iba a empezar a trabajar en ellos, ¿cierto? Porque Él le dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, ¿cierto? Todas estas cosas, la obra de Dios. Primeramente el creer que estaban con Jesús, el creer que su Padre les ayudaría, ¿cierto? Una vez que el Señor los mandaba a distintas partes a predicar el Evangelio, ellos eran grandemente usados, ¿cierto? Y también hacían imposición de manos y el Señor también lo usaba a través de su Santo Espíritu, que después dejó el Consolador, ¿cierto? El mismo Santo Espíritu fue el que dejó al Señor cuando Él ya subió a los cielos, ¿cierto? Y les dijo, mas no os dejaré solos, dejaré al Consolador. ¿A quién se refería? A su Santo Espíritu. Después dice, ¿qué señal? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Aquí ellos recuerdan el pan de Moisés, ¿cierto? Lo que leímos anteriormente, cuando recién leí el texto bíblico. Ellos recuerdan el pan, ¿cierto? El maná que cayó del cielo, cuando el Señor, nuestro Padre Dios, ¿cierto?, alimentó al pueblo de Israel en el desierto después que fue liberado de los egipcios, del faraón, ¿cierto?, que salieron ya de Egipto. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. El pan del cielo, ¿cierto? Aquí el Señor una vez más les vuelve a recalcar la importancia del pan espiritual, del pan del cielo, del alimento diario, de la palabra del Señor, que es el pan verdaderamente del cielo, le recalca el Señor, ¿cierto? A pesar que se sabe que el pancito que caía, el maná, venía del cielo, pero no era un pan para saciar lo espiritual, ¿cierto? Claro, ellos veían esos milagros y a su vez también era un regocijo para el alma. Pero el Señor aquí habla del otro pan, que es el pan alimento diario, que es la palabra del Señor. Y ellos le dicen, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Aquí el Señor, cierto, le recuerda que Él es el pan de vida, y que si nosotros vamos a Él nunca tendremos hambre. Por lo mismo, porque Él nos saciará completamente, ¿cierto? El Señor es el único que llena nuestra alma, nuestro ser, ¿cierto? Que nos quita toda angustia, todo dolor. El único que es capaz de hacer eso con el ser humano. Lo demás, la felicidad que entrega el mundo es momentánea, pero no es una felicidad que vaya a perdurar en el tiempo. Y también dice que todo lo que el Padre le da, todo lo que vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, ¿cierto? Recordando también su amor infinito, que Él jamás va a rechazar a una persona que le busque, jamás, nuestro Padre Celestial, jamás va a hacer eso. Después dice, porque he descendido del cielo no para mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínense qué maravilloso, ¿cierto? En el día postrero. Y dice,
que Él más arriba dice que Él siempre hizo y sigue haciendo, ¿cierto?, la voluntad del Padre. Y qué importante es que el Señor recuerda que en el día postrero nos resucitará a sus hijos, ¿cierto? Cuando ya todo termine, cuando venga la venida del Señor, después cuando venga el arrebatamiento para los que estén vivos, ¿cierto?, que van a subir en el arrebatamiento, y los que estemos ya sea en vida o durmiendo en el Señor, resucitaremos primero, ¿cierto? En el día postrero, dice el Señor, resucitará en el día postrero. ¿Para qué vamos a resucitar? Para vida eterna, y no para muerte eterna, que es lo que quiere el enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta hora, ¿cierto? Por eso yo les invito a perseverar en este santo evangelio, para que lleguemos a aquella meta y disfrutemos y nos gocemos de aquel maravilloso día cuando estemos allá arriba con nuestro Señor en la boda del Cordero. Cuidemos nuestra salvación para que podamos estar allá en aquel lugar. Maravillosa palabra nos tenía el Señor preparada en esta hora. Espero que la guarden como un tesoro preciado en vuestras vidas y la pongan por obra tanto ustedes como yo, porque la palabra, como siempre decimos, ¿cierto?, es tanto para mí como para ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad, si nuestro Padre Celestial así lo permite. Que el Señor les bendiga.